14. Me gustaría que alguno de ustedes, si todavía trae algo que conversar de la semana pasada sobre este profeta y los capítulos del 1 al 15, pues adelante. Vamos así a comenzar con alguno de los comentarios que tengan. ¿Hay una pregunta? Igual a nuestros hermanos en internet también estamos estudiando Jeremías capítulo 1 al 15, y también si quieren aportar algún comentario pueden hacerlo a través de Facebook. Estaremos tratando de tomar en cuenta los comentarios también que hagan ahí para que podamos pues participar juntos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien decía algo? ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿Comentarios? No. ¿Aportaciones? Tampoco. ¿Atención? ¿Sí hay? Ok. Vamos entonces a ver. Vamos al capítulo. ¿Qué les parece el capítulo 14, 13 al 16? Dice el 14, 13 al 16. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Permítame un segundito, déjenme apagar aquí, creo que aquí estoy teniendo problemas con esto, está repitiendo lo que yo no quiero oír. Dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no les envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Algo que el libro de Jeremías nos recuerda a cada uno de nosotros es que cuando se habla la palabra de Dios, se hable la palabra de Dios. Amén. Que no tengamos ni oído, ni tampoco labios, oídos para oír, labios para hablar, que no tengamos nosotros ese tipo de acción de un falso profeta. Amén. Ni tampoco prestemos nuestros oídos, en otras palabras, para escuchar palabras de un falso profeta. ¿Qué es lo que hoy en nuestros tiempos podemos aprender de este momento en el cual en aquel tiempo venía un falso profeta y hablaba, Dios me ha dicho esto? ¿Qué les decían? No les va a pasar nada, les va a ir bien, porque ustedes son pueblo de Dios, ¿verdad? Veíamos en otras porciones que ellos decían, el templo de Dios está aquí, y nosotros, esta es la ciudad amada, y no va a pasar nada. Sin embargo, podemos ver que con todas esas tipos de profecías que ellos tenían, Dios está hablándole a Jeremías y le está diciendo que sí les va a ir mal, que todas las situaciones que ellos estaban tratando de enseñar a los demás en contra de lo que Dios estaba diciendo, no tenía efecto sus palabras. ¿Por qué? Porque Dios había dicho una cosa y ellos decían todo lo contrario, pero era palabra de ellos. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Vimos muchas veces los bienes materiales. El problema va a ser que no van a tener nada de bienes materiales, porque hasta de hambre van a morir. Dice la palabra de Dios que hambre va a venir sobre ellos. En otras palabras, no tendrían tampoco ninguna bendición material, porque la hambre y la muerte estaba al paso de ellos. Algo importante para cada uno de nosotros es reconocer que hay muchas
cosas que Dios ha hablado en su palabra, y por más crueles que parezcan para la humanidad, por más difíciles que parezcan para la humanidad, van a venir y nadie las va a detener. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis, hemos visto muchas cosas que vendrán por parte de Dios, sin embargo, nadie las podrá detener. Amén. Por eso es cuando Dios dice, cuando yo digo al impío, de cierto morirá, morirá. Amén. Va a morir. Entonces nosotros, hermanos, queremos aprender a ser simplemente sinceros y saber ser sinceros. Sinceros en el aspecto de hablar las cosas, de cuando Dios dice algo, adelante, Dios lo dice. Pero si Dios no lo dice, no le busquemos manera de pretender decir que Dios dijo cuando no dijo nada. Lo otro, ser sinceros también en la manera de escuchar a otras personas. Cuando las gentes no están hablando la palabra de Dios o la están transquiversando, están dándole un sentido incorrecto, nuestros oídos no pueden aceptar ese tipo de interpretación de la palabra de Dios, porque lo que trae es perdición para nuestras vidas. Entonces, en el libro de Jeremías vamos a ver, vamos a decir así, la exhortación a ser buenos oidores. Amén. A ser buenos oidores. Y dijimos, detrás de toda profecía siempre estuvo el buen testimonio o el mal. De toda profecía siempre estuvo el buen testimonio o el mal testimonio del profeta. Y cuenta mucho. Amén. Cuenta mucho, hermanos. Y por eso es importante, siempre, recuerde, nuestro testimonio personal, cada uno de nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando predicamos, dijimos profecía no nada más es decir cosas que vendrán. Profecía va dentro del mensaje, dentro de la predicación. Cuando nosotros hablamos, predicamos a otros de la palabra de Dios, pues será muy la palabra de Dios, pero si no va respaldada por nuestro testimonio, tiene mucho o deja mucho que desear. Amén, hermanos. Y ese es nuestro trabajo, y yo quiero que en esta hora también tomemos en cuenta esta parte de la lección del libro de Jeremías a nuestra vida. Vamos adelante. Capítulo 16, verso 1 al 4, me gustaría que analizáramos esta porción. Y quisiera escuchar alguna de sus impresiones sobre este capítulo. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. Así que son partes de los problemas que vendrían sobre el pueblo de Judá. Dolorosas enfermedades. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. En otras palabras, ni siquiera tendrían la oportunidad de ser plañidos. Cuando hablamos de ser plañidos, estamos hablando de las ceremonias funerarias en cuanto a los cánticos, todo lo que era parte, ¿verdad?, de las ceremonias religiosas funerarias del pueblo de Israel. Así que no había ni siquiera oportunidad de que pues, cantaran esas canciones de dolor y despedida para el ser querido. Dice el libro de Jeremías que ni siquiera iban a tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque iba a ser una situación apremiante, iba a ser una situación, iban a ser muertes violentas, muertes donde no hay tiempo ni siquiera para enterrar, en otras palabras, a tus seres queridos. Dice, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así que lo peor que nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad? Y en todos los tiempos han sido así,
que un ser humano se lo tenga que comer los animales, devorados las fieras o los buitres. Regularmente siempre pues el cuerpo se trata de enterrar, trata de sepultarlo, ¿verdad? Y que si se lo van a comer, se lo comen los gusanos, pero no los perros ni los buitres. Entonces, esta situación lo que está mostrando es que iba a ser una situación muy difícil para ellos. Pero me gustaría escuchar alguna de sus comentarios. ¿Qué es lo que usted puede ver en esta porción de Jeremías capítulo 16? Adelante. ¿Ningún comentario? A mí me llama la atención que les dicen que no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es para que de cierta manera les está como ayudando para que no ver a sus hijos sufrir en ese momento, sino darle la oportunidad de no sé, lo entiendo como que le está diciendo, para prevenirte este dolor, mejor no tengas hijos, no los tengas para que así no los veas sufrir y te ahorres ese dolor, pues, ya que va a estar muy, muy feo la situación en esos tiempos. Para que no se detuviera también el propósito de Dios en la vida de Jeremías como profeta, porque pues como dijo la hermana, si se casaba, pues ya siendo advertido por Dios, pero porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? De posiblemente si se haya casado y haya tenido hijos, pues haya tenido que, como dijo ella, vivir el dolor de los hijos, verlos morir, sufrir y cómo él haya podido llevar a cabo el llamamiento que Dios le había dado como profeta. Se corta mucho la transmisión. ¿Pueden ver ustedes el amor de Dios obrando con el profeta Jeremías al conocer Dios a cada persona individualmente? Amén. A cada persona conociéndolo Dios individualmente. Todos somos fuertes cuando nos fortalecemos en el Señor, ¿verdad? Y vemos las cosas, enfrentamos las cosas, nos fortalecemos, salimos adelante. Pero hay cosas que Dios pues procura evitar en la vida de sus hijos, algunas penas, algunas amarguras. Yo puedo ver cómo Dios trabajando, ¿verdad? Con Jeremías aquí, tal vez Jeremías diría, ¿qué podría decir? No, esto es injusto, ¿cómo me prohíbe mi Dios que yo tenga a mi esposa? Si yo lo que deseo tal vez es, a lo mejor deseaba tener su mujer y sus hijos, tener un hogar como todos. Sin embargo, Dios le dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces no le estaba prohibiendo exactamente que no tuviera mujer, ni que no tuviera hijos, pero no en ese lugar. No en Judá, no en ese tiempo, no en ese momento. ¿Por qué? Porque vendrían tiempos en los cuales le explica, habrá una mortandad terrible, una situación muy desastrosa. ¿Podemos ver nosotros el amor de Dios hacia cada uno? Aunque parezca duro, pero la gran verdad es que Dios conoce lo que hay mañana y lo que hay, cómo reaccionamos nosotros, cómo vamos a reaccionar nosotros. Y Dios en su grande misericordia tiene cuidado de nosotros y yo creo que cada uno de nosotros podemos aprender a confiarle a Dios nuestra vida. A confiarle a Dios, Señor, si algo no se nos da o algo se da de esta manera, es porque si tú me lo diste a mi hijo o a mi hija, es porque tú me diste la capacidad también para poder ayudarlos, poder guiarlos, Señor. No encuentro la puerta, no sé ni cómo, pero Señor, yo sé que sí se puede hacer el trabajo y dame nada más hacer las cosas correctas.
O si Dios no nos da hijos, no nos da, Señor, tú sabes por qué, tú sabes todas las cosas. O sea, aprender a confiarle a Dios, que Él siempre sabe de estas cosas para con nosotros. Él podía haber dejado a Jeremías que tomara mujer y que tuviera hijos, como cualquier otro varón de Dios que se casó y tuvo su familia. Sin embargo, Dios le dijo, no, Jeremías, no tomes mujer, no tengas hijos en ese lugar, porque va a haber gran dolor, grandes enfermedades, y van a morir de grandes dolores y de grandes enfermedades. Ni siquiera tendrán tiempo de enterrar a sus hijos, ni siquiera tendrán tiempo de dolerse sobre ellos, por lo menos despedirlos. Se los van a comer los buitres, se los van a comer las fieras del campo. No tengas hijos, Jeremías. Amén. Es importante entonces que nosotros aprendamos que aún dentro de estas cosas que son muy personales para nosotros, Dios trabaja. Amén. Dios trabaja. Y si Dios hace algo en nuestras vidas, aprendamos que no es porque Dios no nos ama o Dios no quiere darnos algo, es simplemente porque Dios sabe cómo vienen las cosas mañana y cuáles serán todos los problemas que tendremos, y que Dios espera que no tengamos que pasar más de los dolores que podemos soportar cada uno. ¿Comentarios? Capítulo 17, versículos 5 al 11. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sedecales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dije al versículo 11. No. Estoy 17, sí, al 11. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. En este capítulo podemos nosotros ver, amados hermanos, una enseñanza sobre lo que Dios guía a nuestras vidas, y es sobre en quién confiamos, en dónde está nuestra confianza. En el gobierno sutano de tal, en el poderoso sutano de tal, en el político, en el director religioso. ¿En quién está nuestra confianza? En el dinero, en la economía, en mi salud, en mi fuerza, en mi inteligencia. Dice la palabra de Dios: maldito el que confía en el hombre. Versículo 5, capítulo 17 de Jeremías. Maldito, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿De qué está hablando Dios? ¿De que yo no crea en usted? ¿Que yo no le confíe a usted nada? Seguro, por aquí dice maldito el que confía en el hombre. Quiere decir que yo debo vivir desconfiado de usted, porque usted me puede traicionar. Que no tengas la confianza al hombre 100%, sino a Dios realmente. De depender de alguien, de dependencia de alguien. O sea,
dependencia de decir, un ejemplo, podría yo decir, pues me faltan $1,000 para mis gastos, y pero pues yo tengo a mi amiga, a mi hermana, y pues le voy a llamar y ella tiene dinero, y pues que me los preste y yo después ya se los voy a ir. Decisiones así de depender de alguien, o se me arruina el carro y pues no dependo de la confianza de Dios, o no busco la dirección de Dios, sino que yo misma arreglo mis problemas como yo quiero. Pero sí puede pedirle a alguien, ¿verdad? A su hermana, a su familiar, o sea, no tiene ningún problema, pero lo que está Dios hablando, ¿verdad? Es sobre ese confiar, ¿verdad? Esa dependencia. Amén. O sea, no es que nadie no le pueda pedir a alguien que familiar, oye, préstame porque me faltó esto o lo otro, pero como dice nuestra hermana, la dependencia. En otras palabras, ya ahí estamos hablando de tu interior, de lo que tú estás pensando, a quién estás tomando en cuenta. Vas en el nombre de Dios, Señor, provéeme los medios. Dios no va a venir a darte el dinero, ni te va a venir a dar la ayuda. Va a decir, oh sí, mija, aquí está, ¿verdad? Te lo va a dar a través de alguien. Pero tú no estás confiando en ese alguien, estás confiando en Dios. Amén. Pero básicamente aquí de lo que estamos hablando, aquí bíblicamente sobre este punto, va todavía más profundo, porque aquí ya va a creerle a un hombre cuando están las dos cosas. Está la palabra de Dios y está la voz del hombre. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Qué estaba pasando con los profetas? Amén. Había muchos profetas hablando en su nombre, diciendo que era de Dios, y por otro lado estaba Dios hablando. Y como estos hombres estaban hablando al oído de las personas, a lo que querían escuchar, pues como que desafinaba lo que Jeremías les estaba hablando. No les gustaba el tono de profecía que les estaba dando Jeremías. Y por eso es que Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, en otras palabras, cuando se habla de maldición, no estamos hablando sobre aspectos de que yo no le crea a usted, que yo no me confíe en usted. No. Es como bien ustedes decían, eso no se trata de eso. Se trata de confiarte mi vida espiritual. De confiarte que lo que yo crea en ti antes que a Dios. Amén. Que yo confíe en ti antes que a Dios. Cuando Dios me está diciendo algo, hay una tendencia bien remarcada que he visto yo en el ministerio que Dios me ha concedido. Muchas veces la gente va y te pregunta algo, ¿será malo esto, hermano? No porque no sepa que está mal para su vida. ¿Saben lo que van buscando? Dice, ¿sí? Amén. O sea, están buscando que uno les dé por su lado una respuesta y pueden ir preguntando acá, y si no le gustó lo que le dijiste, porque no le diste por su lado, él le pregunta a otro. Y cuando encuentra a alguien que le dice, oh, no hay problema, hermana, mire que Dios y se van y hacen lo que tenían que hacer, porque eso es lo que querían hacer, pero ya se van autojustificados porque Sutano les dijo que estaba bien. Aunque el Espíritu Santo estuvo trabajando en sus vidas, haciéndoles saber que no era correcto el paso que ibas a dar. Pero andan buscando a ver quién les dice que sí está bien para poder actuar de esa manera y así justificar sus acciones y decir, bueno, si Sutano de tal me lo dijo es porque él es un siervo de Dios y lo estoy haciendo bien. Y le taparon su oído, taparon su corazón a la voz del Espíritu Santo, a la palabra del Espíritu Santo, al redargüimiento del Espíritu Santo, al trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de la persona. Amén. Entonces, a esto se refiere en esta porción exactamente, estrictamente se refiere a ese tipo de personas que buscan en los hombres una justificación para sus hechos y relegan la palabra de Dios. Hermanos, sí, nosotros preguntamos, a veces tenemos algunas dudas, algunas situaciones que no entendemos, pero debemos ser sinceros para preguntar y también para querer escuchar, no nada más lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios
dice. Y además, cuando ya el Espíritu Santo redarguye de pecado, hermanos, acuérdense que podemos hacer, en algunos casos, no estoy hablando en todo, pero en algunos casos podemos hacer lo mismo y uno puede estar pecando y el otro no. Amén. En algunos casos podemos hacer lo mismo y uno está pecando y el otro no. Sí, porque como usted dice, no ha sido sincera la persona desde el principio que planteó, por un ejemplo, decir el consejo que fue a pedir no fue honesto en plantearlo transparentemente. Ha de haber ocultado 2 que 3 cosas. Sí, detalles, cosas que se ocultan. Y el líder, pues, como ignorando eso, da una respuesta. Y por alguna razón también Dios a veces, pues, no trae a revelación en ese momento, pues, ¿sí? Simplemente para que también todo se vaya dando y la persona ya después entienda. Pues haz lo que quieras hacer, pues. ¿Qué fue a hacer Caín? Cuando ofreció a Dios, ¿qué hizo? Lo mismo que hizo Abel. Ambos fueron a ofrecer un sacrificio a Dios, pero uno llevaba o fue visto como no apropiado y el otro fue visto apropiado. Podemos hacer lo mismo, pero uno no está correcto y el otro. ¿Por qué? Porque la actitud de la persona cuenta. Amén. Podemos dar un vaso de agua, ambos, usted y yo, pero yo lo puedo dar porque yo soy bueno, porque yo soy compasivo, porque yo soy una persona que comparto, yo soy una persona que me siento, pues, ¿cómo se puede decir? Siento empatía por el necesitado, y usted va y lo da en el nombre de Dios. Podemos hacer la misma cosa, pero resulta que mi vaso de agua, Dios no me lo toma en cuenta, porque lo hice por mí. Por esfuerzo humano. Sí, totalmente por mí. Pero la promesa no es para el generoso, el que se siente generoso y va a dar un vaso de agua porque es muy generoso y va a apoyar la necesidad de otro. Estamos impulsados a hacerlo, pero para hacerlo en el nombre de Dios. Amén. Jesucristo dijo, en mi nombre. Si alguno diere un vaso de agua en mi nombre, de ese vaso de agua tendrá recompensa, pero en mi nombre. O sea, en otras palabras, lo hago para Él, no lo hago por ti ni por mí, lo hago porque Dios lo requiere, que tenga atención hacia a los necesitados. Pero si ya yo voy porque yo me siento, es que yo soy cristiano y no, pues mire, no, yo soy, sí, yo soy pastor y por eso pues siento en mi corazón ayudarlo. Y ya dice Dios, no, gracias, pero eso no tiene bendición. Amén. Entonces es importante que reconozcamos que hay cosas iguales que podemos hacer lo mismo, sin embargo, unos son incorrectos y lo otro no. Igual la alabanza, la adoración a Dios, podemos estar cantando lo mismo, decir lo mismo, estar en el mismo lugar, pero sin embargo unos agradan a Dios y otros no lo agradan, aunque estemos alabando a Dios ahí, adorando a Dios en lo mismo. Estos lentes no sirven, no ven bien. No le hallo, si le levanto más, le quito, le pongo. Estamos leyendo entonces el 5 al 11, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, sin embargo, dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Puede venir Satanás, decir lo que quiera, puede venir cualquier persona, decir lo que quiera, pero tú tienes la palabra de Dios y si tú le confías a Jehová, bendito eres una persona bendecida. Estás confiando a Dios. Pero es que estoy viendo cosas extrañas que están pasando en mi vida, cosas que están sucediendo a mi alrededor. Dios tiene el control
de mi vida. Ahora, si no tiene el control de tu vida, entonces sí, ponte a remar porque te ahogas. Y busca cualquier tablita porque te vas a morir. Pero si Dios tiene el control de mi vida, entonces yo puedo mantenerme tranquilo sabiendo que Dios va a ayudarme a salir adelante. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces. Y Él te está diciendo que todo el tiempo vas a tener sustancia, ¿verdad? Va a haber agua para que ese árbol se mantenga frondoso. No verá cuando viene el calor, no, pues ¿cómo? Si está bien frondoso y está todo fresco. Amén. Entonces quiere decir, Dios siempre mantendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Y no es que no venga la desolación del fuerte calor hacia ese árbol, pero en otras palabras, no es que no vengan las tragedias, no venga lo dificultoso a la vida de un cristiano, a un hijo de Dios, pero sin embargo, como Dios estará cuidando de nuestras vidas, pues parecerá que estamos ¿en qué será? En primavera. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Yo Jehová, la respuesta. Yo Jehová, que escudriño la mente. Amén. Escudriño quiere decir a profundidad, sí. Mi mente la escudriña Dios. Dios escudriña mi mente. Y algo que yo debo de saber, el problema para confiar en el hombre me lleva a no confiar en lo que el hombre me habla sobre la eternidad y sobre las cosas que no sabe, porque el hombre solamente hablamos lo que sabemos, hasta donde sabemos, pero nosotros no sabemos más allá de nosotros. Dios es el que sabe de nosotros y por eso nos dejó su palabra, conocimiento, para que sepamos cosas que nosotros no habíamos oído ni vamos a oír fuera de lo que es Dios. Pues Dios me dice que aún el corazón, mi corazón, amén, es engañoso. Mis sentimientos, mis pensamientos me engañan. Yo les he repetido a ustedes, se los vuelvo a repetir hoy también, algo que ha servido mucho a mi vida y es el tener cuidado con la empatía hacia otras personas y sobre todo al sexo opuesto. Amén. Tengamos siempre ese cuidado, siempre, siempre, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y dice la palabra de Dios, ¿quién lo conocerá? Yo. Amén. Contesta Dios, dice yo lo conozco. Dice, yo Jehová, ¿y quién es Él? Bueno, el que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que cada uno de nosotros tengamos cuidado a veces con nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos pueden llevar a fracasar. Pongamos nuestros sentimientos, pongamos nuestras corazonadas en las manos de Dios. Amén. Nada que vaya contrario a lo de Dios va a resultar favorable a nuestras vidas. He visto mucho fracaso en mi camino, en mi caminar con Dios. He visto mucha gente fracasada, cristianos que por no cuidar su corazón, sobre todo en los hombres, han fracasado con otra mujer. ¿Por qué? Porque su corazón los ha traicionado, sus sentimientos los han traicionado. Entonces tengamos cuidado, hermanos, para que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes hasta el día que Dios nos tenga que llamar y no echemos a perder, pues no nada más la eternidad, sino nuestro presente. Ni tampoco echemos a perder nomás nuestro presente, sino también la eternidad. O sea, son dos cosas que se echan a perder y ya no se recuperan tan fácilmente las cosas, sobre todo cuando Satanás agarra a alguien, ¿verdad? Y lo trata de destruir. Y más si es un buen cristiano, si es una buena persona que se esfuerza, Satanás si lo agarra, lo va a destruir hasta cosa que no se levante. Porque sabe que si es fuerte, pues se va a levantar.
Si busca de Dios, si es humilde, si es de corazón sencillo, noble, va a buscar a Dios y como David, amén, que buscó de Dios y se levantó, pero por la misericordia de Dios, porque si Dios no le manda a alguien que le hablara directo, pues nunca se iba a levantar, porque por él seguiría calladito, ¿verdad? Que nadie se diera cuenta, pero mientras tanto dice, muriendo. En el Salmo 51 habla de una muerte en vida. Sus huesos dice que se consumía, su carne se consumía, y ahí donde él estaba vivo, pero estaba siendo consumido por el pecado que había cometido. Entonces es importante para nosotros reconocer, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, en todas estas cosas, Dios está hablando a Jeremías, porque Jeremías estaba siendo atacado también por estas personas perversas que aparentaban ser muy religiosas, hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Sin embargo, hablaban todo lo contrario a lo que Dios le había dado a Jeremías. Y por eso es que Dios le dice a Jeremías, tú mantente firme, mantente fiel en lo que yo te he dicho. Comentarios, hermanos. ¿No hay ningún comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a las dos cosas, ¿no? La mente y el corazón, ¿no? Sí, va incluido. Van los dos juntos. Va incluido. Siempre están unidos. Bueno, cuando Jesucristo dijo, ¿por qué sube a ¿cómo dice? Esos pensamientos de vuestro corazón? O sea, siempre une mente y corazón, siempre lo une la palabra de Dios. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Vayamos al versículo 19 y al 23. El 19, estamos leyendo el 17, capítulo 17, versículo 19 al 23. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esa ciudad en el día de reposo, sino que santificáis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de estas ciudades en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada por siempre. En esta porción, hablar del día de reposo es hablar de ¿qué? ¿Cómo? De obediencia. ¿Es obediencia o proclamar bendición para el pueblo? Porque Sí, pero el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo?
para el pueblo judío, ¿qué es el día de reposo? Pues ellos lo hacían para buscar la presencia de Dios, ¿no? Se reunían y era el día en que no hacían nada de qué hacer en su casa, ni cocinaban, y todo el día ellos pasaban en la reunión que hacían, buscando de la palabra, y Ujú. eso es lo que... Del día de reposo, sí. ¿Alguien Día de más? reposo. Sí, pues era el día que dedicaban, ¿verdad? El pueblo, o sea, un día en especial dedicaban a Dios, ¿verdad? Ujú. Se guardaban para el Señor y prestar atención a su palabra y la obediencia, ¿no? Sí. Permítame un segundo, hermanos, que mire, por eso siempre traigo mi teléfono apagado y luego, lo traigo prendido y luego lo apago y resulta que después se me olvida prenderlo y después me hablan y ya no me localizan. Hermano, le estaba hablando y I'm sorry, es que ya no lo prendí. Espero que no vaya a sonar más por si suena. O bájale el volumen. El día de reposo, hermanos, para el pueblo de Israel, sumamente importante, porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Amén. Le dijo, 6 días trabajarás y el séptimo lo descansarás. Y Dios los bendijo. O sea, Dios cumplió en abundancia, los bendijo a su pueblo. Pero aquí hay una situación, hermanos, y la situación es que el pueblo empezó a mirar más el dinero, a mirar más el progreso. Eso trajo grandes complicaciones en la vida de las personas porque cambió su mentalidad, cambiaron sus principios. Tanto así que por la búsqueda del afán del dinero ya no tuvieron compasión, ya no tuvieron misericordias. Empezaron a robarle, ¿verdad? A ser usureros, a falta de la misericordia, la compasión, le quitaban las casas a las viudas, a los huérfanos los dejaban como esclavos. O sea, la cuestión es de que ese afán, Dios siempre quiso, porque nos conoce, porque sabe nuestras reacciones, Dios siempre le quiso poner un tope, un límite, una valla, llámele como quiera, un cercado de protección a nuestros sentimientos, a todo lo que nosotros tenemos, que si no los usamos correctamente, decir, pero es que yo lo siento, si tú lo sientes, pero estás haciendo cosas incorrectas. Amén. Entonces ese es el problema de la mentalidad, vamos a decir, la ideología humana, la filosofía humana, de que si te sientes bien, es bueno, hazlo. No, un asesino se siente muy bien matando a otro. ¿Y qué? Porque el loco ese está matando a otro y está muy contento. ¿Hazlo? No. Una persona puede estar destruyéndole la vida a otra persona, no sé, en una violación, lo que sea. Él se puede sentir muy bien, pero no está bien lo que está haciendo. Y eso es lo que tenemos que entender y la gente no lo quiere comprender. Si te sientes bien, hazlo. No va por ahí. Nosotros estamos en una situación en la cual tenemos que aprender que Dios ha puesto esos límites por seguridad para nosotros, para ayudarnos a disfrutar de todos los sentimientos y todo lo que somos nosotros, pero con esos límites para poder realmente vivir. El límite que Dios le puso al pueblo de Israel era que no trabajara de tal manera que trabajaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días y seguía 8, 9, 10 y seguía y 12, 13, 14, 31 días al mes y 31 días trabajaba. No. Descansa. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios con la gente por la que tú trabajas, con la que vive contigo, pero por la que tú trabajas. Porque si no, hermanos, un ejemplo claro es lo que nos viene a pasar a nosotros cuando venimos a los Estados Unidos. Si no nos cuidamos, hermanos, trabajamos tanto que empezamos a dejar de ir a la iglesia. Lo primero, la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí los trabajos los domingos para los hispanos es casi regla. Empezamos a dejar de ir a la iglesia, a reunirnos con nuestros hermanos.
empezamos a no tener tiempo para la familia, empezamos a no tener tiempo para el matrimonio, empezamos a romper con tantas cosas porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca nos detenemos para poder hacer algo en pro y beneficio tanto de nuestra vida espiritual como de nuestra familia. Y ustedes ven aquí decir, pues es que nomás llegamos a Estados Unidos a puro, ¿cómo se dice?, divorciarnos. Y sí, viene mucha gente, viene aquí y viene a divorciarse. Viene con sus hijos para que sea una bendición y pues resulta que la niña ya salió embarazada, el niño ya anda en las pandillas, ya se destruyó todo el hogar y esto, bueno, pues ¿dónde estuvo la bendición de haberse venido a los Estados Unidos? ¿Qué pasó? El trabajo excesivo hace que no detenga el tiempo o no se tenga el tiempo para dedicarlo a lo que se debe Dios. Acuérdese que el día de reposo era un día no nada más para adorar a Dios, era un día para estar en familia, era un día para no trabajar, era para descansar, no estar ahí con el pendiente, híjole, es que cuánto estoy perdiendo hoy, no, es que si no, ¿y qué pasa nosotros aquí en Estados Unidos? Mucha gente empieza a tener trabajos y ya ni a la iglesia puede venir los días domingos, un día no puede venir. Entonces tú te preguntas, ¿qué le hiciste a esa bendición que Dios te dio? De tu trabajo, de las puertas abiertas. Pero a veces el querer más lo hace a uno meterse tanto. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo de Israel había caído en una situación en la cual se habían metido al trabajo y a la búsqueda de saciar todas sus necesidades económicas, que estaban dejando el día de reposo. Y Dios le dice a Jeremías, ponte en las puertas, por donde entran los reyes y por donde pasan la reina y el rey, y ahí ponte a hablarles sobre el día de reposo, que guarden mi día de reposo. Porque no nada más día de reposo, Sabbat, era para el sábado. Sabbat también se ocupaba para cualquier otro día de entre semanas, fuera lunes, martes para nosotros, ¿verdad? Fueron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, pero que hubiera alguna actividad religiosa, porque no todas las actividades religiosas caían en sábado. Unas eran de 3 días, otras de 7 días, entonces a veces los primeros, el principio y el final eran Sabbat, entonces eran días festivos, eran días que tenían que descansar, pero es que estoy perdiendo tanto. No estás perdiendo nada, porque Dios te va a bendecir todo lo que, en los días que tú estás trabajando, Dios te puede bendecir, no necesitas trabajar ese otro día. Ese era el problema que tuvo todo el tiempo Israel, porque diciéndole a Dios, yo te voy a bendecir, ellos a la hora de hacer negocios, a la hora de trabajar, se les olvidaba que la bendición venía de Dios. Ellos pensaban que era todo el tiempo por su talento, por su cualidad, por su habilidad para hacer negocio, para hacer dinero. Pero ese talento se los había dado Dios. Entonces, aquí lo que estamos tratando es precisamente el hecho de que Dios está reclamándoles a ellos la atención hacia Él, que les había dado el poder para hacer las riquezas. Miren, hermanos, nosotros somos ejemplo vivo, los que venimos como extranjeros a este país, somos ejemplo vivo de la misericordia de Dios, como Dios abre puertas a nosotros y nos bendice y nos da tantas bendiciones. Gente que no sabía hacer lo que está haciendo acá, porque en su país hacía cualquier otro trabajo, pero acá vino a aprender cosas que ni siquiera sabía cómo hacerlas. Pero mire qué bien los hacen. Veo a mis hermanos haciendo casas, haciendo tantas cosas, cosas que ellos ni siquiera tenían conocimiento de eso en el país de donde ellos vinieron. Ellos hacían otras cosas allá. Pero acá vinieron y aprendieron y Dios los bendijo, los ha bendecido. Entonces nunca debemos olvidarnos, y eso es lo que Dios llama la atención aquí, de que por nuestros quehaceres, por nuestros trabajos que nosotros querramos hacer, dejemos pasar por alto nuestras responsabilidades con nuestro Señor. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, por lo menos un día a la semana, por lo menos, dejarle ese día para nuestro Señor en agradecimiento y pasar con nuestra familia juntos también,
un tiempo libre, un tiempo de descanso, un tiempo que tu mente no esté pensando en hacer dinero. Un tiempo en que tu mente no esté pensando en los negocios, en los asuntos, en las responsabilidades. Un momento en que estés agradecido con Dios, Señor, gracias por haberme ayudado todos estos 6 días a trabajar. Gracias por lo que me diste, te agradezco por lo que me has dado. Y tener ese día de decirle, Señor, gracias por esto que recibí. Porque hay gente que ni siquiera se toma, ese es el problema. No se toman el tiempo para decir, Señor, esta semana me has bendecido con tanto, me diste estas bendiciones. Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Hermanos, cuando venimos a las reuniones, no es nada más para venir a ver qué vamos a hacer, no. Tráigase sus palabras de reconocimiento hacia Dios. O sea, reconozcamos qué es lo que Dios nos dio entre semana, de qué nos libró el Señor, de qué nos guardó. Todo lo que Dios nos dio, y Señor, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la vida de mi esposa, mi esposo, gracias por la vida de mis hijos, Señor, te agradezco, la escuela me los has guardado, gracias porque salieron de, no sé, el año. O sea, hay que traer algo de reconocimiento, decir, Señor, gracias de lo que me diste en estos 6 días, te agradezco, Señor. ¿Qué estamos haciendo? Reconociendo que por Dios tenemos las cosas que tenemos. Hay gente que todo el tiempo está llorando. No, es que estoy bien pobre. No, es que no tengo nada. Y es que me falta para allá. Como buen latino, la mayoría de los latinos, llorones que somos. No, me va mal. Y no tengo. Todo el tiempo, nunca tiene nada. Ya es costumbre, ya es hábito. Pero no es hábito para nosotros los cristianos. Es de decirle, Señor, gracias, Padre, por todo lo que me has dado. Me decía mi hermano Rigoberto, ahora que se estaba cambiando, dice, no, yo no entiendo cómo es que no teníamos tantas cosas. Dice, no sé de dónde sacamos tantísimo, pero ando cansado, muerto de cansancio. Porque tenemos bastante. Nosotros cuando nos cambiamos nos damos cuenta de tantas cosas que tenemos. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Sí tenemos que agradecer a Dios, aprendamos. Y aquí eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo, a su pueblo, que ellos aún hasta el día de reposo lo habían dejado pasar por alto. Ya no les interesaba, empezaron a hacer sus negocios, todos estaban ocupados, nadie se detenía a decirle, gracias, Señor, por lo que tú me das, porque eso era el sábado para ellos. Era un día de agradecimiento a Dios, era un día de pasar en familia, leyendo, aprendiendo la palabra de Dios y descansando su cuerpo físico también, para que no hubiera tanto enfermo como el día de hoy hay tanto enfermo de depresión y de, ¿cómo se llama la otra? Estrés. 3 es 4 es 5, yo de la hermana ya. Sí, de estrés y luego la depresión, todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenso todo el tiempo, ni siquiera descansa su mente. Pues Dios siempre ha querido que descansemos y en ese descanso le reconozcamos. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Cómo va usted con esos descansos? Amén. Si no es una lucha para usted, qué bueno. Pero tengamos cuidado. Porque a veces en el afán de querer progresar, no nos detenemos. No nos detenemos y echamos a perder todo lo que... ¿Para quién luchamos? Siempre hay que acordarnos. Si queremos progresar, porque tenemos por quién luchar, a quién ayudar a que prospere. Pero de nada me sirve si voy a destruir a esos seres que yo quiero que prosperen, a esos seres que yo quiero, por quienes yo lucho, y me estoy destruyendo yo y lo estoy destruyendo a ellos. Entonces es importante, y eso es lo que Dios menciona en esta porción del libro de Jeremías, porque ellos habían tenido esa oportunidad de ser bendecidos, pero tenían que detenerse a darle gracias. Seamos agradecidos, la palabra de Dios dice, seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Cierren este tema con el último comentario. Es hora de irnos a casa. Bueno, en ese aspecto sí yo digo que es un poco, para algunos, no sé, en mi caso, es un poco difícil
parar. Y yo lo digo por experiencia propia. A mí me dicen que soy un adicto al trabajo. Porque si fuera por mí, yo quería hacer trabajo. O sea, no, ese es mi ritmo de trabajo. Estoy sin hacer nada y me desespero. No hay que hacer. Entonces, es una lucha que tiene uno, pero poco a poco vamos. Amén. Bueno, lo importante es que uno sepa, ¿verdad? Sepa los riesgos que porque hay quienes no lo reconocen para nada, entonces pues es difícil, pero cuando uno reconoce algo, ya está uno en la lucha, ya como cuando sabes que aquí hay que correr a 65 millas por hora y cuando tú le apretaste más fuerte y le tratas de bajar, ¿verdad? O sea, tú no quieres ir a 80, 70, tú quieres ir al límite de velocidad y ya le va uno bajando y cuando menos piensa, pues ya otra vez le está pisando fuerte y le vuelves a bajar. Eso nos ayuda el reconocer esto y para quien no lo tiene, pues qué bueno, pero tenga cuidado también cuando le pide a Dios, Señor, bendíceme, Señor, dame más trabajos, Señor, quiero esto, el otro, porque Dios sí nos bendice, pero el problema está que después se desaparecen. Y después en lugar de verlos felices, adorando a Dios, porque no, gracias al Señor por mi trabajo, Dios me ha bendecido, lo ven, no, pues ya no puedo, pues, estoy bien ocupado, ahorita no tengo tiempo. Y espérame, si no vamos como el cangrejo, si aquí no es para ir para atrás como el cangrejo, aquí es para ir para adelante. Si Dios te bendijo, es para que vayas tú creciendo más, no para que mengues. Pero sin embargo, muchas veces las bendiciones materiales, tanto se emociona a uno que ya después ya no hay tiempo para el Señor. Tengamos cuidado con eso. Amén, hermanos. ¿Alguien más? Un punto más así pequeño, ¿verdad? Que miramos aquí en Jeremías, que una cosa que vemos en Jeremías, que él obedecía a Dios, ¿verdad? Y cómo iba Dios guiándolo por el buen camino. Y el otro punto es como vemos a Judá, ¿verdad? Que era desobedecía lo que hacía, entonces había una consecuencia, ¿verdad? Entonces ahí es bueno que nos detengamos porque obedecemos al Señor o nos dejamos guiar por nosotros. Las dos puntas, ¿verdad? De la madera. Siempre Dios da opción, ¿verdad? O sea, Dios te da libre albedrío y uno decide, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, tiene uno que aprender a oír a Dios, tiene uno que aprender, porque si uno reconoce que Dios nos ama, que Dios nos conoce y nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, vamos a valorar obedecer a Dios. Pero si nosotros no estamos conscientes, bien convencidos de que Dios nos ama, sí es fácil de que nosotros seamos como Judá, rebeldes, y como ustedes y yo podemos leer todos estos capítulos anteriores, en lugar de darle gracias a Dios, iba y le daba gracias a los dioses, iba y le daba gracias a cualquier otra cosa, a cualquier árbol, en cualquier lugar se inclinaba a darle adoración a cualquier cosa, cuando Dios era el que lo había bendecido. O sea, es fácil perderse, por eso es que Dios reclama que aprendamos a ser agradecidos con Él. Por eso en este caso le reclama el sábado, porque era el día que era un pacto con el pueblo de Israel de adorarle, ¿no? Entonces, la grande diferencia entre Jeremías, un hombre que obedecía a Dios, aunque Dios le decía, no te cases en este lugar, no tengas hijos, pero él reconocía que era una advertencia porque Dios lo amaba y no quería verlo pasar de esas tribulaciones, esas angustias. Pero por el otro lado vemos a Judá, sordo a los consejos de Dios, y las consecuencias fueron muy duras, muy tristes. Y Dios dando oportunidad siempre, ¿verdad? Como aquí le decía al profeta, ¿verdad? Que escuchen mi palabra y que tienen como... Tenemos, ¿verdad? Dios, ahí miramos la misericordia de Dios. Sí, porque inclusive aún aquí todavía, después de cuando les pide lo del sábado, le dice que si lo hacen, dice, sus reyes van a entrar por las puertas. Porque el que iba a entrar por las puertas iba a ser el conquistador, el que los iba a azotar. Pero si lo hacen, dice, sus reyes van a entrar por las puertas. En otras palabras, si guardan el pacto que hemos hecho, tienen mi bendición. Pero no lo hicieron. Sabiendo todo el consejo bueno, prefirieron oír a los hombres, prefirieron confiar en los hombres antes que confiar en la palabra de Dios.
Y ese es nuestro trabajo de cada uno de nosotros, aprender a confiarle a Dios, hermanos. Si Dios lo dice en su palabra, téngalo por seguro que así va a ser en nuestras vidas. Así va a ser. Sea para condenación, sea para vida eterna, así va a ser. Lo que digan los hombres, pues puede que sí, puede que no. Pero lo que diga Dios es seguro. Amén. Terminamos, hermanos. Yo les invito a mis hermanos en internet que hagamos una oración a Dios y a ustedes también, hermanos. Vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Todos tenemos las mismas luchas. Todos tendremos las mismas oportunidades también de oír palabra de hombres, palabra de Dios. Usted sabe, dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él vino a redarguir, vino a guiar, vino a inspirar, a fortalecernos. Es que Él es todo lo que hay en nuestras vidas para poder salir adelante. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas y siempre que oigamos palabra, aprendamos. Las ovejas de Dios lo conocen su voz. Amén. Y dice que al extraño no escuchan, huyen. Oremos al Padre. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por darnos la oportunidad de enseñarnos en tu palabra tantas cosas, Señor, como guías, como direcciones a nuestras vidas. Constantemente estamos escuchando, Señor, palabras necias, filosofías de los seres humanos, que solamente atinamos a pensar, a tratar de, divagando en nuestra mente, dar explicaciones a muchas cosas que no conocemos. Pero sin embargo, Señor, tú das consejo de lo que sabes, porque tu palabra nos enseña que conoces nuestra mente, escudriñas todo lo que pensamos y aún nuestro corazón. Señor, tú conoces todas las cosas y obras en nuestras vidas y te pedimos que nos des de tu gracia para seguir adelante. Que no caigamos, Señor, en las tentaciones que el enemigo pone a nuestro alrededor, en la cual, Señor, cayeron este pueblo aún siendo bendecido por ti. En lugar, Señor, de ser agradecidos por esos 6 días en que trabajaban, todavía tomaron el séptimo y no fueron humildes en llevar a cabo el pacto que habían hecho contigo, Señor. Padre, ayúdanos a saber valorar tus bendiciones, Señor. Que lo que tú nos das, Señor, tú lo multiplicas. Y que tú, Señor, cubres nuestras necesidades y nos ayudas, Señor, para tener el cuidado también de nuestra familia, el cuidado de nuestra relación contigo. Padre, gracias, porque tú nunca pides más de lo que das. Padre, nos das 6 días, nos pides 1. Nos das, Señor, en abundancia y nos pides un 10. Padre, gracias porque tú eres poderoso, Señor, y tu misericordia es sobre cada uno de nosotros. Padre, a ti damos gloria, honra y alabanza, Señor. Bendice a mis hermanos que en su hogar en estos momentos, juntamente con nosotros, estuvimos juntos adorándote y glorificándote, Señor. Bendice nuestro hogar, nuestra familia, y permítenos que este domingo, Señor, seamos también bendecidos por tu palabra, Señor, y también bendecidos al poderte traer a ti nuestra oración, nuestro corazón lleno de agradecimiento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet.